Bueno, entonces lo que les decía es que más allá de que el guión, hasta ahora, las ideas propuestas están todas buenas. Ninguna carece de creatividad y en todos los casos los que presentaron se nota la investigación previa y el esfuerzo de hacer la traducción de estos textos que ustedes han leído, que tienen un carácter expositivo, explicativo, a situaciones a ser representadas por audio o de manera audiovisual. Todo ese trabajo se nota ya en el guión. Pero, como les decía a los compañeros que estaban desde el principio, hay algunos detalles que a nosotras como profesoras se nos están escapando, que tienen que ver con que el guión tiene que ser mucho más minucioso con respecto a los momentos y a qué ocurre de manera simultánea. Porque, por ejemplo, entre el cambio de cuando tienen una voz que ustedes se van a grabar seguramente por separado y después tienen que unir esos audios para armar todo lo que sería el podcast. ¿Qué van a usar entre medio de esas uniones? ¿Van a hacer un corte tajante? ¿Va a ser un silencio de un par de segundos? ¿Van a poner una música que le ayude a amalgamar? Todas esas cuestiones que uno no las piensa después resultan importantes para la calidad del producto. Porque si uno no piensa en esos momentos de intersección entre un video y otro, o un audio y otro, después queda todo como desprolijo, y no es la idea nuestra. Yo sé que ustedes ya tuvieron la experiencia anterior y les salió hermoso. Hicieron todo esto. Ahora lo que nosotros queremos es que eso que hicieron y que lo van a hacer también esté por escrito en el guión. ¿Sí? Que no sea algo que está hermoso en el producto, pero en el guión no salió. Por eso estamos tan hinchas. Sabemos que estamos hinchas, pero bueno, es necesario. Porque, sobre todo porque las ideas que ustedes discuten entre ustedes y que en su cabeza seguro que son geniales, a nosotros cuando las leemos nos llegan la mitad. Y entonces, como no estamos en la discusión, no es lo mismo que cuando creamos todos juntos en clase, que vamos imaginando juntos la creación, no hace falta pensar en todos esos detalles. Pero ahora es un contexto totalmente distinto y los detalles son importantes. Sobre todo porque esto nos expone de una manera importantísima a nivel extrainstitucional. No es lo mismo que las obras que hacíamos y que solo nos veíamos entre nosotros y que nosotros sabemos el esfuerzo y somos tolerantes entre nosotros. ¿Sí? O sea, nadie de los que están en el profesorado se va a poner a criticar detalles de la obra del otro porque sabe todo el esfuerzo que implica. Pero esto va a salir al mundo y allí sí nos van a dar con de todo por la nuca. Entonces tratemos de hacer lo mejor posible. Mi idea en realidad era hablar hoy con respecto a que nosotros tenemos que pensar el podcast como una actuación. Y por lo tanto, tenemos que crear el personaje y ese personaje no tiene una característica física, aunque nos la podamos imaginar, eh, pero sí tiene que tener una característica sonora. A ver, pensemos, hay un guión que recuerdo que pusieron, que la voz tenía que sonar como preocupada o como arrepentida, ¿sí? Y porque son todos casos en los cuales se nota el problema que le ha generado la adicción a esas personas. Ahora, son distintas personas, todas están preocupadas y arrepentidas. ¿Cómo hacemos para que suenen todas distintas de todas formas? Es decir, si no, hago un solo ejemplo y me alcanza. Si yo voy a hacer 4 personas arrepentidas, tienen que tener algo
que los diferencie para que valga la pena ponerlas a las 4, ¿sí? Y ahí está la cuestión de la creación del personaje. Y mi idea es, como yo no sé qué es lo que ustedes se imaginaron, y eso es el gran conflicto acá, porque seguramente ustedes imaginaron todo un personaje, se imaginaron toda esa vida y todo ese sufrimiento que los lleva a, a sentirse arrepentidos y preocupados y queriendo un cambio en su vida. Ahora eso me tiene que llegar a mí solo por escucharle medio minuto, y ese medio minuto tiene que ser convincente. Yo me tengo que convencer de que a esa persona le pasa eso. ¿Cómo hago para que a las 4 personas que se sienten mal por su adicción no me suenen iguales? Que sean 4 personas distintas. Porque encima es la misma adicción. ¿Entienden? Es el mismo problema. La misma adicción, el mismo arrepentimiento. Necesito que suenen distintos. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver si alguno propone. Si me dicen qué es lo que pensaron, o lo pensamos ahora. Entre todos los que estamos acá, pensamos, a ver, son 4, 5 o 3, no importa, personas que sufren del mismo problema o sufrieron del mismo problema y que en este momento se sienten igual de mal, pero yo necesito que no sean 4 repeticiones de quejas sobre su vida. ¿Cómo los hago distintos? Profe, sí. Me quedé pensando cuando hablaba, por ejemplo, de amalgamarlo con música. Nosotros por ahí en el podcast, o sea, en el guión, digamos, en el inicio sí pusimos como que pondríamos un sonido de fondo que todavía no está definido, pero se me ocurre volver a buscar, indagar un poco más en los sitios con música libre, y buscar algo que sea de ese estilo, pero por ejemplo, como hacen o sea, a ver, no quiero parecer muy grande, ¿no? Pero basarme, por ejemplo, como hacen en las películas, empezar con una música que sea algo tensa, algo más grave, por así decirlo, con los sonidos, y a lo último que los sonidos vayan como afinándose un poquito más, y de esa manera muestra también como que hay de repente una liberación, una salida. Eso creo que podría ir acompañando a ese cambio de personajes en las voces. Sí, perfecto. Jugar así como jugaríamos con lo visual. Por ejemplo, en lo visual podríamos tener un escenario más oscuro al principio e ir aclarando la luz hacia el final. Lo mismo podemos hacer musicalmente. Perfecto. Esa es una muy buena estrategia. Y es algo que les puede servir a cualquiera de los grupos, y pensar qué música acompañar a lo largo de esa historia, porque nosotros estamos contando historias, más allá del mensaje educativo que queremos dar, son historias. Y esas historias son complejas, siempre, por más que querramos hacerlo un poco más simple. Ahora, ¿cómo yo creo un personaje con la voz? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, lo más simple para diferenciar. Nosotros todos tenemos acá una forma de hablar particular de nuestra región, ¿sí? Nuestro sociolecto, o dialecto en realidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cambiar lo otro. Cambiar, por ejemplo, la forma de hablar que parezca una persona más grande y que otro parezca mucho más joven, que utilice ciertas marcas lingüísticas que den cuenta de que uno es una persona, un joven, un adolescente, y otro puede ser una persona mayor ya, ¿sí? Esa es una posibilidad. O si alguno tiene, por ejemplo, facilidad para hacer tonos propios de otras provincias, o de España, no sé, uno habla como si fuese español. Está bien, nos alejamos de lo contextual, pero también podría estar un español viviendo acá, ¿por qué no? O lo hacemos hablar como porteño, y al otro como paraguayo, y al otro
como más cercano a la costa del Brasil, así un portuñol, y con eso ya los vamos diferenciando. La idea es esa, que nosotros juguemos con la voz a crear un personaje. No son ustedes hablando. Ninguno de ustedes son los que va a estar hablando. Si ustedes hacen un reportaje, por ejemplo, uno de los grupos hace entrevista, creo que era el de ustedes, Florencia, hacen la entrevista, ¿no es cierto? Hola, sí, buenas noches. Nosotros hacemos entrevistas, sí. Y también puedo colaborar porque a mí me sale bien la tonada de la chakra, así que acá nomás colaboro con cualquiera. Ustedes me preguntan, yo le colaboro nomás. Buenísimo, vean, eso está genial. Ahora, en este caso de la entrevista también, pónganse en el rol del periodista que está haciendo la entrevista. Créense un personaje entrevistador. No sean ustedes, a eso voy, juguemos, porque nosotros este año no podemos jugar de otra manera. No tenemos la posibilidad de armar personajes para obras de teatro institucionales. Entonces aprovechemos este espacio, que es mínimo, pero que es lo que tenemos, para crear un personaje que me permita también salirme un poquito de mi zona de confort. Que no sea yo siempre. Ya van a ser ustedes siempre en todas las exposiciones orales que van a tener que hacer de acá de por vida. ¿Sí? Entonces, en este caso, no sean ustedes. Invéntense un personaje distinto y jueguen. Jueguen y no teman al ridículo porque no se los va a ver. Tienen tienen ese punto a favor del podcast. Que si bien van a aparecer los créditos al final, quién sabe quién es quién ahí con la voz, ¿no es cierto? Juguemos. Yo me río, pero en realidad yo ya me estoy imaginando todas las cosas, chicos. Por suerte, mi imaginación va bien. Bueno, esto es así, cortito nomás, no era la idea interrumpirles mucho, yo sé que están todos llenos de actividades por todos lados y que todavía hay cuestiones para pulir con respecto al guión que necesitan tener aprobado definitivamente para grabar. Pero me gustaría que me comenten, más allá de que ya estuve leyendo, pero me gustaría que me cuenten cómo pensaron ustedes armar el producto, es decir, si van a juntarse, si lo van a hacer todos por separado, si van a grabar con los celulares nomás o de otra manera, cada grupo cómo lo estuvo organizando en esa cuestión técnica o práctica. ¿Quién se anima a hablar primero? Bueno, si quieren hablo yo. Bueno, dale, Flor. Bueno, profe, mi Dale. grupo teníamos pensado, como somos 3 de jardín, que es de por acá cerca, pero por ahí puede venir en moto, un par de veces ya nos juntamos para hacer el guión, que por ahí en ese caso se nos facilita más que por llamada. Y pensábamos hacer así también el podcast, darnos todos y grabarlo en el momento. Estuvimos practicando, pero todo un tema. Y sí, hay que ensayar. Ay. No ¿Los le demás? escucho, vi que hizo mueca, pero no le escucho. ¿Quién sigue? ¿O seguís, Venegas? Disculpe, pero secto, no me, Oh. Bueno, no le escucho. después por escrito entonces. No sé qué pasó. Acá no. Le sé el lugar a alguno de mis compañeros de grupo o no sé hasta que él va a escucharlo porque no le escucho. Ahí escribí en el grupo, pero chat. A ver si me escucha Venegas, ¿no? Rocío parece que no. Rocío, ¿vos no escuchás?
Ay, no sé si me responde. Bueno, entonces, mientras se reconecta, nos vemos. ¿Querés contar, Florencia, cómo lo pensaron ustedes? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, lo mismo que hicimos en el video anterior, cada uno desde su lugar, porque uno es de Puerto Rico, otro de Jardín. Ahora en este caso, por ejemplo, tenemos dos voces que van a ser dos entrevistadores. Todavía no decidimos quién, pero por su lado, en su casa van a grabar las preguntas cada uno. Y tenemos a una entrevistada que va a ser una psicóloga que está en Córdoba. A ella ya le mandamos el material, ella igual va a reelaborar y nos va a mandar sus audios, digamos, en esta semana o en los primeros días de la semana que viene. Y eso después unificamos los audios y juntamos y hacemos el producto. También vamos a poner cortinas musicales, pensamos al principio, después hacemos una introducción y hay otra cortinita, y después al final también para despedirnos. Y así los personajes, no sé si van a salir tal cual, pero lo que se pensó es como que haya una voz principal, digamos, que va como guiando la entrevista, y después un segundo que es como que el que hace las preguntas más ingenuas. Y bueno, y eso es todo lo que pensamos. Bien. ¿Y hay alguna parte de explicación de parte de ustedes o toda la cuestión explicativa pasa por la entrevistada? Sí, la voz principal, que es la que va a guiar la entrevista, ella también va a explicar cosas, digamos. La psicóloga solo nos va a responder como las preguntas del medio, digamos. Al principio explica mucho estas dos voces, digamos, el presentador sería, y la segunda voz es el que le pregunta al presentador, y después al final también termina cerrando y explicando, haciendo como una conclusión, digamos. Bien. ¿Y ustedes, Betiana y Andrea, cómo pensaron? Está complicado ahí. Ahí está, no sabía si se conectaba Betty o no. Sí, también cada uno desde nuestro lugar porque se complica juntarnos, somos todos de diferentes lugares, así que nos manden los audios nomás y bueno, vamos a ir viendo cómo lo unimos. La vez pasada hicimos así también con el tema de los videos y quedó bien, así que creo que puede funcionar. De todos modos, al ser justamente ese ejemplo de como que de contar las experiencias de cada uno es un poquito más sencillo, me parece, a la hora de hacer la unión de todos los audios. Así que creo que va a funcionar. Espero que no nos encontremos con mayores dificultades técnicas. Si todo va bien, puede andar. Antes ya trabajé con Audacity y creo que puede funcionar bien. Y bueno, la otra plataforma todavía no la conozco, pero la voy a ir investigando estos días para trabajarla. Bien. Así que estamos estos grupos y Rocío está sola. Bueno, no nos va a poder dar su opinión de su grupo. Después, cuando vean la grabación, a ver, esto no está funcionando bien. Pero Bueno, gente. le Eso. consulto algo. Sí. En mi grupo seríamos 3 expertos y uno que es el locutor, digamos, de radio. En ese caso, para diferenciar o darle una característica a cada profesional, digamos, ¿cómo podríamos ser? ¿Sea ese tema del lenguaje o la tonalidad, algo así nomás? Claro, en este caso es más difícil porque no podemos hacer diferencias en cuanto al vocabulario porque son 3 expertos. Entonces, eso va a ser un poco más complicado de diferenciar. Cuando son personas más diferentes, tenemos más alternativas. Pero en este caso, a mí me parece que un recurso es esto de las tonadas, un recurso posible, pero tampoco la idea es que salga exagerado o forzado, porque si yo me pongo a hablar como española, de acá, o sea, es obvio que no soy porque no me sale, y va a salir forzado y va a salir feo. Entonces hay que ver si hay una facilidad
de alguno para que eso suene realmente y no como un chiste, porque la idea no es llegar al punto de que se rían de la tonada, pero sí podemos poner algunas cuestiones como a que alguno tenga alguna muletilla, mínima, pero una muletilla. Por ejemplo, que diga, ¿me explico? ¿Se entiende? Sí, típica muletilla del experto que te va explicando algo, un docente o quien sea, ¿no? Busquemos pero que no los tres Sí. tengan esa muletilla, que uno tenga. Pregunto, en este caso, ¿son 3 mujeres o hay mujer, varón, varón, varón? ¿Cómo es la distribución? Eh, le escuché medio, pero somos Sheila y yo y Landro. Y Micaela sería la locutora. Bueno, en ese caso, Lo que dijo después de por ahí no le llegué a escuchar, pero sé que está la grabación, así que después vamos a escuchar bien. bueno, pero igual por ahí, Leandro, ¿vos escuchaste bien? Haceme así al menos. Tampoco parece que escucho. Eh, lo que decía en ese caso Vi que me hizo así, bueno. era, era para Leandro, a ver si él escuchaba. Bueno, después va a quedar la grabación, así que explico igual. En ese caso, ya el hecho de separar, por ejemplo, que seas vos, después Leandro y después Sheila, ya va a diferenciarlos por el timbre de voz. No va a hacer falta mayor cambio. Pero podría ser interesante el cambio entre la locutora y la primera especialista para que sea un poco más evidente la creación del personaje. Por ahí la locutora me parece que podría tener algunos tips de locutora. ¿Vieron que hablan y como que engolan la voz así los locutores? Algo así podrían hacer. Piensen, no sé, Sí. prueben. O medio cantadito. Claro, ellos tienen una forma como buscan la monotonía en algunos aspectos y bueno, podemos copiarle a alguno que conozcamos. Esto se va a cortar en un ratito, así que si tienen alguna otra duda, la cerramos, o si no, después seguimos igual en contacto. Me parece que me escuchan 2 nomás. ¿Está todo bien? Chau, chau, nos vemos.